Pues buenas tardes a todos y bienvenidos una nueva tarde a esta tercera semana de religiosidad popular. Hoy nos hablará don Luis, vicario general, sobre cómo vivir un congreso eucarístico y el año de la misericordia en las cofradías. Pues le dejamos la palabra. Buenas tardes, amigos. Os saludo y me alegra que podamos compartir este rato. Nosotros somos personas religiosas, somos creyentes. Pero a lo largo de los siglos y de los sitios, el ser religioso, ser creyente, se manifiesta de muy diversas maneras, ¿no? De alguna manera, los hombres y las mujeres de todos los tiempos, por una parte se han preguntado o han dicho algo tiene que haber. Tiene que haber como un fundamento, un origen, un destino. De alguna manera también aquello que nos resulta inexplicable, que nos desborda en nuestra comprensión de lo real, tiende a lo largo de los tiempos a ser a veces confundido con la presencia de lo divino. Energías, potencias, fuerzas, elementos cósmicos. Otras veces es el mismo deseo del corazón que se apega a alguna realidad en la que terminamos poniendo tal tipo de confianza que la adoramos. Por simplificar, hablemos, por ejemplo, del dinero, que a veces tiene estos rasgos idolátricos. De alguna manera también estas expresiones de lo religioso, lo cósmico, las energías, lo misterioso, los ídolos, reclaman de nosotros algún tipo de ofrenda o de sacrificio. Y así podríamos repasar la historia de los sitios y de los hombres. Nosotros decimos, sí, somos creyentes, religiosos, como tantos, en tantos sitios, a lo largo de los siglos. Pero damos un paso y decimos, queremos ser, aunque a veces no lo consigamos del todo, monoteístas. Es decir, si hay Dios, solo puede ser uno. Solo puede ser uno, el absoluto, el todopoderoso, el origen, el abrazo, solo puede ser uno. Esta afirmación la hacemos nosotros junto con muchos otros hombres y mujeres, con los judíos, con los musulmanes. Nosotros, como los musulmanes, decimos que Dios es grande, Inshallah, solo Alá, solo Dios. Y como los judíos decimos que solo Yahvé es el que es. Pero nosotros damos un paso. Nosotros somos religiosos, creyentes, como tantos, en tantos sitios. Creemos en el único Dios, como los musulmanes, como los judíos. Pero es que somos cristianos. Es decir, personas religiosas, creyentes, que creen que hay Dios y que dicen que es único. Pero de una manera sorprendente, los cristianos decimos que el único Dios se ha hecho hombre. Se ha hecho carne. Es visible. Los musulmanes no pueden dibujar a Dios.
no pueden tener una imagen, no pueden hacer un paso de Dios. Si alguno se atreve a hacerlo, le castigan por blasfemo. Nosotros creemos que Dios se ha hecho carne. Creemos que Dios se ha manifestado en el Hijo, en Jesús. Y todavía más, que nos permite vivir su vida misma, divina, que nos quiere familiares suyos, que nos quiere humano-divinos. Y para eso nos regala su Espíritu. Fíjate que siendo monoteístas decimos que Dios es tres, que Dios es Trinidad. Somos cristianos. Pero todavía más, hermanos, somos católicos. Somos católicos porque hay muchos hermanos nuestros que, siendo cristianos, reconociendo en Jesús al Cristo, al esperado de los tiempos, al Mesías, al Hijo de Dios, que creyendo como nosotros que ha resucitado de entre los muertos, no creen que esté presente en un trozo de pan, que haya hecho de un trozo de pan y de un poco de vino su cuerpo y su sangre. Somos religiosos, somos creyentes, creemos en un único Dios, somos cristianos, somos católicos y creemos que Jesucristo resucitado de entre los muertos está presente en la Eucaristía. Y podemos comulgarle. Dios se hace alimento nuestro. Es sorprendente. Es asombroso. Es increíble. Como cuesta creerlo, hete aquí que en la historia santa, en la historia de estos 2000 años de vida cristiana, ha habido momentos en los que la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía se ha debilitado. Pero como el Espíritu Santo no falla, asiste a su iglesia y le propone como algún subrayado, alguna vivencia para recordar lo que es esencial. A principios del segundo milenio, la fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía se debilita. Y el Señor suscita a una mujer en Lieja, en Bélgica, para decir, hay que cultivar la presencia real del Señor en la Eucaristía. Hay que convocar al pueblo de Dios a que caiga en la cuenta de este asombro, de esta novedad tan grande. Porque si decíamos al principio que las energías, que los ídolos piden sacrificios como le piden hoy, porque el ídolo dinero hoy anda que no pide sacrificios. Anda que no hay hombres y mujeres de todos los sitios que son ofrecidos en holocausto a la ofrenda del imperio neocapitalista en el que vivimos. Anda, que no hay gente. Como los viejos dioses, como los antiguos ídolos. Pero la novedad cristiana es que el que se entrega en sacrificio es el Hijo. Y la Eucaristía es precisamente el memorial de ese sacrificio. Es la cruz. Es la ofrenda del Señor para nuestro bien. En la cruz, queridos hermanos, cofrades de la Semana Santa vallisoletana, que vivís con especial intensidad el Viernes de la Cruz. La Eucaristía es la cruz. La cruz encendida en luz, la cruz que atraviesa el sábado y se hace luminosa en la mañana del domingo. Y esa cruz es un sacrificio, es una ofrenda. Bueno, volvamos a aquella mujer del siglo XII en Lieja,
decide poner en marcha una devoción singular a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Se lo cuenta al Papa, se las arregló para que eso que sentía en su corazón llegase a Roma. Y el Papa de Roma de aquel tiempo dice: podéis celebrar la fiesta del Corpus Christi. Primero vosotros, en aquel rincón. Pasa un siglo y el Papa del siglo siguiente, ya en el XIII, le dice a dos artistas, permítaseme la familiaridad de la época, Tomás de Aquino y Buenaventura, que compongan un oficio para celebrar esta fiesta litúrgica. Les convoca a los dos: a ver, leedme lo que habéis escrito. Empieza a leer el dominico, Tomás, el de Aquino, y a medida que va leyendo Santo Tomás de Aquino, Buenaventura va rompiendo sus folios. Tantum ergo sacramentum, Pangelingua gloriosi, Adorote devote. ¿Os suena, verdad? Son letras que han atravesado los siglos y han llegado hasta hoy. El Concilio de Trento en el siglo XVI da forma ya a esta celebración litúrgica, desde lo que en ese concilio se realiza sobre los sacramentos y de forma especial sobre la Eucaristía, cuando los protestantes, cuando los luteranos precisamente han puesto en cuestión dos elementos centrales de la Eucaristía: el papel del ministro ordenado. Sin cura no hay Eucaristía. Y la presencia real del Señor, que por la fuerza del Espíritu Santo transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Por cierto, sin pan y vino tampoco hay Eucaristía. Y el pan y vino le traen ustedes, los laicos, porque el pan y el vino es fruto del don de Dios y del trabajo de los hombres. Sin pan no hay Eucaristía. Sin trabajo no hay Eucaristía. Sin presbíteros no hay Eucaristía. En el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, en Francia se vive un crecimiento de lo que hoy no nos sorprende tanto, de un mundo secularizado, de un mundo en el que se ponen en cuestión aspectos centrales de la comprensión creyente de la vida. Y aparece también otra mujer que dice cómo defender en la situación de la Francia posrevolucionaria el significado de la vida cristiana, de la comunidad católica. Y dice: la Eucaristía y el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, que en Francia, desde las revelaciones del corazón de Cristo a Santa Margarita María de Alacoque, se han vivido con especial fuerza, se vive esta intuición. ¿Y qué se le ocurre a esta mujer francesa del siglo XIX? Ella lo piensa a principio de siglo, pero no se logra hasta final de siglo. Convocar un congreso eucarístico. Iniciar esta experiencia de los congresos eucarísticos, que primero se hace localmente y que luego la Iglesia la convoca incluso con congresos eucarísticos de carácter internacional, desde León XIII, que aprueba el primero, hasta nuestros días. En realidad, si tuviéramos que resumir en un titular de prensa qué es un congreso eucarístico, pues que una diócesis se reúna un día a celebrar la Eucaristía. Que un día, en vez de tocar las campanas en muchos sitios,
digamos, hoy nos reunimos todos juntos en una statio ecclesiae, en un acontecimiento que en realidad nos hace caer en la cuenta de lo que significa que los domingos toquemos las campanas en distintos sitios y que en una iglesia particular como es esta, la nuestra de Valladolid, con 305 parroquias y con otros 70 y tantos lugares de culto, los domingos nos reunamos en casi 400 lugares diferentes, en algunos sitios incluso varias veces al día, a celebrar la única Eucaristía. La Pascua de nuestro Señor Jesucristo, la cruz gloriosa, la cruz encendida en luz, la salvación, la posibilidad de adorar, de congregarnos en torno a la mesa, de salir enviados, id, haced. En realidad, la Eucaristía es única y la preside Jesucristo, que se hace presente en quien tiene la plenitud del ministerio ordenado, el obispo. Precisamente los presbíteros somos cuerpo del obispo para que pueda celebrarse la Eucaristía en diversos lugares, la única Eucaristía. Pero conviene que alguna vez digamos todos juntos, presididos por el obispo, con su cuerpo presbiteral, con la asamblea de laicos, eso es un congreso eucarístico. Nosotros caminamos, por tanto, hacia el 29 de mayo del año 2016 para convocarnos en esa tarde de domingo en la calle, que os resulta especialmente querida y conocida a los cofrades de Semana Santa, para celebrar la Eucaristía en la plaza pública, para decir: Dios existe, se ha hecho carne en Jesucristo, ha dado la vida por nosotros, está realmente presente, no es un recuerdo del pasado, no es un trozo de bandera muerta, sino una presencia viva, y nos congrega. De ahí congreso. Nuestra mentalidad moderna, incluso marcada mucho por las experiencias académicas y políticas, nos hace pensar enseguida que hablamos de la palabra congreso, se nos enciende la lucecita de lo que presentaba Carlos García Serrada el lunes, un congreso de cofradías con horario, con ponencias. Bien, eso también es, pero lo nuclear de un congreso eucarístico es la congregación del pueblo santo en torno a su Señor, a su palabra proclamada, a su cuerpo entregado, a su presencia en el pastor, para ser enviado a anunciar la buena noticia de que Dios existe y nos quiere y que se ha hecho presente. Eso es un congreso. El congreso, por tanto, eucarístico diocesano convocado por nuestro obispo para esta diócesis alcanza su punto culminante, su expresión, y a eso os convocamos, hermanos. Y pedimos vuestra colaboración porque sabemos de vuestra experiencia en pisar calle. A celebrar la Eucaristía el último domingo de mayo, por la tarde, juntos, en la calle, para después volver a nuestra casa madre, a la catedral, en procesión. Ese es el congreso. Evidentemente, como todo en la vida de la Eucaristía o de cualquier sacramento de la vida de la Iglesia, el congreso se prepara. Y por eso hemos comenzado un camino de preparación y hemos elaborado unas catequesis sencillas. Una, para explicar lo que es un congreso. Otra, para repasar lo que es la Eucaristía, y otra, para volvernos a decir lo que significa el domingo. Porque el domingo es el día de la Eucaristía, el domingo es el día del Señor, el domingo es el día de la Iglesia, el domingo es el día de la creación nueva. Y hace falta decirlo con fuerza, porque hoy la mayoría de nosotros, la conciencia que tenemos los domingos es que se acaba el fin de semana. Y la realidad que existe en los domingos hoy es que las exigencias
del mercado global piden a tanta gente trabajar en domingo? Por eso es tan importante para nosotros como pueblo católico recuperar el domingo, vivir el domingo. En medio de situaciones a veces difíciles, porque evidentemente el que carece de trabajo y le ofrecen un trabajo en domingo no va a decir que no trabaja el domingo. Pero tendremos que buscar las formas para celebrar la Eucaristía en un momento nuevo. De las 305 parroquias de nuestra diócesis de Valladolid, 100 parroquias, en números redondos, no me pidáis el detalle exacto porque no tengo el papel delante, pero 100 parroquias tienen menos de 150 habitantes. Y la asamblea eucarística que se reúne el domingo en esos lugares es una asamblea eucarística a veces de 3, de 4, de 5, de 7, de 10 personas. El presbiterio diocesano disminuye y envejece. Así todo, a pesar de lo que envejecemos los curas, en muchas de nuestras asambleas eucarísticas somos el joven. Tenemos un verdadero reto en el domingo. En definitiva, el domingo, la Eucaristía del domingo, es la culminación de la iniciación cristiana. ¿Cómo cuesta entender esto? Cada mañana, en el despacho de la Vicaría General, en esta primera fase del curso pastoral, llaman por teléfono o vienen a visitar personas que dicen: ¿por qué nuestro párroco no nos deja celebrar la Eucaristía de la primera comunión de nuestros hijos en sábado? Bueno, y esto está creciendo, porque los propios restaurantes que tienen tanto que ver con las primeras comuniones dicen: hombre, es mejor que en vez de concentrar las primeras comuniones en domingo, se repartan en sábado y domingo. Pero hermanos, es que la Eucaristía de la primera comunión es una iniciación a la Eucaristía del domingo. Y los niños son los invitados, no los adultos, que vamos a hacer fotos. Son los niños los invitados, y es la Eucaristía de la comunidad adulta la que les recibe y les inicia y les anima. Yo sé que esto está bien dicho para ponerlo en un directorio, pero que luego en la vida... ¡Qué jaleo!, ¿verdad? Por eso precisamos un congreso eucarístico. Un día reunirnos a celebrar juntos la Eucaristía. Y un camino de preparación con esta primera fase para ser vivida en las comunidades parroquiales, en otro tipo de comunidades, en las cofradías, con estas 3 catequesis. Con otra fase que tendremos en marzo, que llamamos fase arciprestal, en el que nos uniremos a la llamada del Papa Francisco en el primer viernes, sábado, domingo, en la primera Pascua semanal de marzo, a celebrar las 24 horas para el Señor, que Francisco lleva convocando 3 años. Y luego, en la semana siguiente, tendremos el Día Eucarístico Arciprestal. En esta primera fase, fase parroquial, fase de las comunidades, fase de las cofradías, os sugerimos que haya un día eucarístico en la parroquia, en la comunidad, en la cofradía. En muchos casos, quienes tenéis vuestra sede y vivís en una parroquia, se puede perfectamente unir el día eucarístico parroquial con el día eucarístico de la cofradía. Pero hagamos campaña, vayamos convocando, porque en realidad esto es un ensayo, porque cada domingo deberíamos de convocarnos a la Eucaristía. Cada domingo caer en la cuenta de que somos el pueblo de la Eucaristía, el pueblo que cree en Dios, el pueblo que cree en Jesucristo, el pueblo que cree que Jesucristo vive y que nos permite comulgarle, y que la comunión del cuerpo vivo de Jesucristo hace posible que nos arriesguemos a amar como Él ama, a poner la otra mejilla, a compartir lo que somos y tenemos, a perdonar hasta 70 veces 7,
a cuidar a los más frágiles. Claro, para eso no tenemos fuerzas. Uno tiene fuerza para perdonar una vez. Tiene fuerza para perdonar 2 veces y cuidado. Tiene fuerza lo mismo para perdonar 3 veces. Pero como me pisen el callo la 4ª vez, va a perdonar tu padre. Claro que no, yo no tengo fuerzas para perdonar. No tengo. Es Jesucristo en mí el que puede darme la fuerza del perdón. Y por eso hay que comulgarle. Como hay que invocar cada domingo al Espíritu Santo para que venga sobre el pan y el vino y le transforme, pero para que venga sobre nosotros y nos haga un cuerpo y nos ofrezca y entregue. Es la belleza de la vida cristiana, amigos. Vosotros que entendéis de belleza en vuestros pasos procesionales y que habéis entendido que la belleza puede tocar el corazón de los hombres y mujeres y por eso hacéis bien en adornar vuestros pasos, en cuidar la estética de las procesiones, en poner alma, vida y corazón en que las cosas salgan cada vez mejor. Pero caigamos en la cuenta también de esta otra expresión de la belleza, que es la belleza de la vida cristiana, la belleza de vivir el mandamiento nuevo, la belleza de poder cantar, no solo con los labios, sino con las manos, la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo, la belleza de un Dios que ha decidido sacrificarse por nosotros, dar la vida por nosotros, para que podamos ser familia y para que tengamos una esperanza. Ni el pecado ni la muerte van a poder con nosotros. Somos ciudadanos del cielo. Decía que en el siglo XIX francés, en otro momento frágil, después de haber inventado siglos antes la fiesta del Corpus, este otro invento, los congresos eucarísticos, dice aquella mujer, Eucaristía y corazón de Jesús. ¡Qué intuición! ¿Cómo podemos decirlo esto en Valladolid, ciudad del corazón de Cristo? ¿Cómo poderlo decir aquí, en este lugar, estando el santuario al lado, en este sitio, que es expresión de la obra social del santuario? Qué unida está la devoción al corazón de Jesús con la devoción a la Eucaristía, con la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Qué intuición han tenido nuestros mayores al caer en la cuenta de que el costado abierto de Cristo que nos permite entrever el latido de amor del corazón de Cristo, en realidad se hace presente, entregándose por nosotros en la forma consagrada, en la hostia santa, en la Eucaristía divina? Y que podemos ir a esa fuente, porque del corazón de Cristo, del costado abierto, brota como un manantial. Y ese manantial nos toca, nos lava, nos alimenta, adorando y comulgando la Eucaristía. Es un manantial de amor. Y como este amor que brota del costado abierto de Cristo, que brota de la cruz gloriosa, no se ha detenido ni ante el pecado ni ante la muerte, a ese amor le llamamos misericordia. Porque es el amor que no se detiene ante los límites. Es un amor que ama la miseria. Es un amor que nos ama en nuestra miseria. Es un amor que no se detiene aunque nosotros le digamos no te quiero. Es un amor misericordioso. Francisco ha convocado a las iglesias a vivir un año jubilar de la misericordia. Como queriendo decir, la Iglesia en esta hora de la historia tiene que ofrecer lo esencial de su riqueza, lo esencial de lo que Dios nos ha dado, en un momento de la humanidad en el que hay montañas de sufrimiento. En gran parte de los lugares de la tierra, sufrimientos a consecuencia
de las carencias materiales y de las guerras. Pero los que somos ricos estamos experimentando otro tipo de sufrimientos que tienen que ver con las rupturas y con las soledades, que tienen que ver con los desengaños y las frustraciones. Por eso ofrecer el amor misericordioso, que sana, que cura y que nos lanza a lo que en la Basílica Santuario del Corazón de Cristo se dice: reinaré. Por eso los primeros congresos eucarísticos hoy, en la cultura dominante, en la cultura sociopolítica dominante, la expresión que voy a decir ahora y que estaba en todos los congresos eucarísticos primeros, desde finales del siglo XIX hasta los años 30, que es promover el reinado social de Cristo. Es decir, es luego concretar la Eucaristía, que es sacramento de amor, concretar la misericordia que recibimos en nuestra vida social, en las relaciones de unos con otros, en la vida familiar, en la vida económica, en la vida social. Y de ahí el impulso del reinado social de Cristo. Hemos de reconocer que en la España nacional católica, posterior a los años 30, después de la Guerra Civil, la expresión reinado, reinaré, la Basílica Santuario, las vinculaciones con el régimen político dominante en aquellos años, ¿no?, hace que para muchos católicos, sobre todo a partir de los años 70, la propia expresión reinado, reinaré y la misma devoción al corazón de Cristo, la misma acogida de la misericordia, entra como en crisis. Y vete aquí que viene un papa del sur del mundo y vuelve a decir misericordia. Y vuelve a decir corazón de Cristo. Y vuelve a invitarnos a abordar en todas sus dimensiones la vida del Evangelio, el querigma, dicen Evangelii Gaudium, la dimensión social del querigma, la dimensión social de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. La diócesis de Valladolid quiere ofrecer a las iglesias como su mejor aportación al año jubilar de la misericordia la celebración del Congreso Eucarístico. Al mismo tiempo, el año jubilar de la misericordia tiene sus propias peculiaridades. El 8 de diciembre se inaugura en Roma y el Papa abrirá la Puerta Santa en el Vaticano e invita a las iglesias particulares o diócesis a hacer lo mismo el día 13 de diciembre. Él lo hará después de haber abierto la Puerta Santa el día 8 en San Pedro, abrirá la Puerta Santa en lo que podríamos decir que es su catedral en Roma, la iglesia de Letrán en Roma. Pues bien, nosotros abriremos el año jubilar de la misericordia el día 13 de diciembre. Lo haremos celebrando la Eucaristía a las 5 de la tarde, gracias Manolo, a las 5 de la tarde en la catedral. Y luego vendremos en procesión desde la catedral a la Basílica Santuario de la Gran Promesa del Corazón de Jesús, que va a ser nuestro templo jubilar. En Valladolid, el obispo ha pensado que tiene más sentido que el templo jubilar, más que ser la catedral, sea el santuario, por lo que os he comentado, por lo que significa el corazón de Jesús y la misericordia. Y abriremos la Puerta Santa para que a lo largo de todo el año el santuario sea un lugar de peregrinación para todos, un lugar donde adorar al Señor en la Eucaristía y donde recibir la misericordia en el sacramento de la misericordia, en el sacramento del perdón. El Papa nos invita en este año a vivir de una forma especial la Cuaresma,
vuestro tiempo singularmente fuerte. Por eso, que vuestros cultos de Cuaresma, que aprovechemos los quinarios, los novenarios, los diversos cultos que en Cuaresma vivimos para prepararnos para la Semana Grande, en esta perspectiva del Año de la Misericordia. Yo esto ya os lo he dicho más veces. Cofradías penitenciales, cultivad la penitencia. La penitencia como sacramento, la penitencia como verdadera experiencia de acoger el amor misericordioso de Dios en la realidad concreta de mi límite, en la realidad concreta de mi amor propio, de mi codicia, de mis murmuraciones, de mis envidias, de mis infidelidades, de mis trampas. La misericordia tocando el límite de nuestro corazón. Vivamos especialmente esta Cuaresma en el año jubilar de la misericordia. Y acabo. El Papa nos ha propuesto, para que la acogida de la misericordia se haga luego carne, que es la gran pedagogía cristiana. No somos una religión de ideas, de valores, sino somos una religión de la carne, de lo concreto, de lo carnal y real. Por eso el Papa nos invita a que cultivemos las obras de misericordia. 7 corporales y 7 espirituales. Yo os propondría que cada una de las cofradías os planteéis este año como expresión de la dimensión social que toda cofradía tiene en su origen, el cultivo de alguna de las obras de misericordia. Muchas ya lo hacéis. Dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Dar posada al peregrino, redimir al cautivo, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia. ¿Cómo poderlo vivir? Algunos ya lo estáis intentando a la hora de tratar de vincular algunas de vuestras acciones sociales, algunas de las tareas de Cáritas. Por ejemplo, en el dar de comer al hambriento, ¿por qué alguna de vosotras, de vuestras cofradías, no se vincula especialmente a la organización católica Manos Unidas, que tiene la encomienda de la Iglesia de realizar la campaña contra el hambre? Ya lo hace alguna de las cofradías. En ese símbolo que en el Jueves Santo por la tarde se hace de redimir a un cautivo, de proponer que salga de la cárcel alguien. ¿Cómo cada una de las cofradías podría vincularse a alguna de las obras de misericordia? También muchas cofradías tenéis una sensibilidad especial al mundo del dolor, al mundo de los enfermos. Y hacéis actos en relación con los enfermos, poniéndose en contacto con Pastoral de la Salud o con las hospitalidades de enfermos. Es una buena cosa, una buena idea. Como cofradías que tenéis una devoción especial a María sufriendo, podéis concretar la obra de misericordia de consolar al triste. ¿Cómo poder vivir experiencias que den carne a lo que vivimos, a lo que celebramos, a lo que incluso en nuestras imágenes se hace un dibujo, un paso, una experiencia? Fijaos, pues, el sabernos convocados a celebrar la Eucaristía el 29 de mayo y a preparar eso a lo largo de estas semanas, de estos meses, y el sabernos convocados a acoger la misericordia, a compartirla, a recibirla del Señor y a hacerla obra de misericordia, sin duda, queridos amigos, puede ser una ocasión estupenda para renovar la vida cofrade, para renovar nuestras cofradías, para hacer caer en la cuenta de que precisamente lo que hacemos en Semana Santa, en un acontecimiento que es de todos, la Semana Santa de Valladolid es de las 20 cofradías, y solo si nos lo planteamos así podremos revitalizarla.
Pero lo que dibujamos a lo largo del itinerario de los diversos actos de culto, de las celebraciones litúrgicas y de las procesiones, a lo largo de los días de nuestra semana de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en realidad todo eso es una grandísima catequesis de la Eucaristía. Porque en la Eucaristía lo que rememoramos en obras magníficas de madera se hace acontecimiento realísimo en el altar, que es una cruz convertida en mesa. En el altar, donde Jesucristo el Señor se entrega para nuestro bien. En el altar, del que Jesucristo se levanta, resucitado de entre los muertos, para ofrecernos la posibilidad de una vida nueva, y así nos regala su Espíritu Santo y nos alimenta con su mismo cuerpo y nos envía a la misión de anunciar su mismo Evangelio, que en la Eucaristía es proclamado y escuchado. Qué ocasión tan estupenda, hermanos, para recordarnos que somos el pueblo del domingo, que somos el pueblo de la Eucaristía, que somos el pueblo que comunica la alegría de haber experimentado la misericordia del que murió en la cruz para nuestro bien.